La bicapa lipídica es la estructura básica de la membrana y constituye una barrera impermeable al agua. Los lípidos que la componen son aproximadamente el 50% de la masa total de la membrana. Los tres tipos de lípidos más abundantes son los fosfolípidos, el colesterol y los esfingolípidos. Estos lípidos son anfipáticos, es decir, poseen un extremo hidrofílico o polar, o sea que son afines al agua, y otro hidrofóbico o no polar que repelen el agua. Los fosfolípidos son las moléculas más abundantes en las membranas biológicas. Aunque se pueden clasificar en dos grupos distintos, llevan todos un único grupo fosfato unido a un aminoalcohol que les caracteriza. Los fosfolípidos se encuentran en ambas caras de la membrana plasmática. Los esfingolípidos se caracterizan por tener una molécula de esfingosina como base, en vez de una molécula de glicerol. A ella se liga un ácido graso mediante un enlace de amida. Esta unión produce una molécula llamada ceramida. El colesterol es un esteroide formado por la unión de 4 anillos hidrocarbonados a quienes se han unido en un extremo una cola hidrocarbonada y en el otro un grupo hidroxilo. Es pues a su vez un lípido anfipolar. El colesterol está presente en ambas capas de la bicapa lipídica. Interacciona con las cabezas polares de los fosfolípidos mediante su cola hidroxila, mientras interactúa con las cadenas de ácidos grasos mediante sus anillos y su cola hidrocarbonada. Las moléculas lipídicas están dotadas de movimientos continuos de rotación sobre su eje longitudinal, de flexión y de traslación en su misma capa, pero raramente cambian de capa. Flip-flop. El movimiento de rotación es cuando gira la molécula en torno a su eje. Es la más conocida y es la responsable en parte de los otros movimientos de membrana. El movimiento de difusión lateral se da cuando las moléculas se difunden lateralmente dentro de la misma capa y es el movimiento más frecuente. Bueno, yo les hablaré sobre la permeabilidad de la membrana. ¿Qué es la membrana? La membrana es una capa que rodea la célula que la protege de cosas del medio externo a la vez del interno. Esta le provee sustancias y a la vez elimina desechos de la célula. Tiene una permeabilidad, pero tiene características. La principal es que es selectiva. Esto quiere decir que nada más va a dejar entrar a ciertas sustancias que va a necesitar, así como va a desechar a las que ya no le sirve. Va a tener ciertos factores, los cuales va a ser el tamaño, los lípidos, así como la carga. En los tamaños por lo regular, las que son de tamaño muy grande no pasan. Bueno, no se alcanza a ver. Ay, ya me fue. Sí. Ok, las de mayor tamaño no pasan. Por lo regular, las que son de un tamaño muy pequeño, como se puede ver aquí en la imagen, son las que pasan fácilmente sin ningún tipo de traba. Va a depender de la carga. Las moléculas que son chicas y no polares, esas sí van a poder pasar, pero las que tienen cargadas de iones, esas no van a poder pasar. Como las que son con solubilidad de lípidos, estas van a penetrar con facilidad la membrana, ya que la membrana está mayor compuesta por fosfolípidos. Aquí está en la presentación, está una proteína que no puede pasar porque es muy grande. Esta que va aquí pequeña sí pasa fácilmente porque, como les dije, tiene fosfolípido, que es lo que tiene la membrana. Ok, para que se transporte las sustancias hacia la membrana va a tener dos tipos, por lo regular son las proteínas de transporte y las proteínas de canal. Las proteínas de transporte, como pueden ver aquí, tienen una especie de gradiente en la parte externa, que es donde va a recibir a la sustancia que va a requerir la membrana, la va a tomar y va a dar, digamos que un giro y la va a impulsar hacia dentro de la membrana. Esa es la proteína de transporte. La proteína de canal, que es esta de acá, es mucho más rápida y solo consiste en lo que es una especie de poro en donde la sustancia automáticamente la membrana la va a reconocer y va a pasar directo, que es como están aquí, son las partes de aquí arriba, son los solutos y van directamente. En la de transporte es más lenta por lo mismo de que tiene que seleccionar a la sustancia que va a requerir la membrana y luego dejarla pasar a su interior. Yo les voy a hablar sobre el transporte celular.
Para entender mejor los tipos de transporte que existen, es necesario mencionar el concepto de transporte, el cual es cuando una proteína puede ingresar a través de la membrana, la cual es una vía de paso privada. Esto significa que la membrana es un organismo muy especializado y selectivo, refiriéndose a que solo deja pasar ciertas sustancias o moléculas dentro. Entonces podemos entender que el transporte celular es un intercambio de sustancias entre el interior celular y exterior a través de la membrana. Su importancia radica en que el transporte para la célula es importante porque permite expulsar sustancias que ya no necesita, como las sustancias del metabolismo, y adquiere mediante esta nuevos nutrientes que la alimentan. Ahora voy a hablar del transporte activo. El transporte activo es el mecanismo mediante el cual algunas moléculas atraviesan la membrana contra un gradiente de concentración utilizando energías ATP. Las energías ATP son el nucleótido fundamental en la obtención de la energía celular. Estas se dividen en dos tipos de mecanismos de transporte, los cuales son la endocitosis, que es el movimiento de partículas grandes que se da por el proceso de fagocitosis hacia el interior de una célula, mediante un proceso en el cual la membrana plasmática engloba material extracelular formando sacos rodeados por membrana que entran al citoplasma. Y el segundo es la exocitosis, que es el movimiento de materiales hacia afuera de una célula mediante el empaquetamiento del material en un saco membranoso y que se mueve hacia la superficie celular, la cual se fusiona con la membrana y se abre hacia el exterior, permitiendo que su contenido se difunda hacia afuera. Aquí vemos el tipo de transporte pasivo, el cual es el tipo de transporte que no utiliza energía y va a favor del gradiente. Aquí vemos cómo esta como molécula va avanzando hacia el interior de la membrana. Aquí está la primera imagen. Y aquí está entrando a favor del gradiente. Este también tiene tres tipos de transporte, y sus mecanismos son de difusión simple, que es el movimiento de las moléculas desde una zona de alta concentración hacia otra de baja concentración, como es la difusión con el agua, los gases disueltos, moléculas liposolubles a través de la bicapa de fosfolípidos de la membrana plasmática. Y la segunda es la difusión facilitada, que es el transporte pasivo de moléculas a favor del gradiente con ayuda de proteínas transportadoras especializadas en la difusión de las moléculas, y son moléculas solubles en las que se especializa, y se hace a través de una membrana con la participación de las proteínas de membrana. El tercero es la ósmosis, que es la difusión específicamente de agua a través de una membrana con permeabilidad diferencial, y esto quiere decir que están disueltos. O sea que esto es el proceso que consiste en el pasaje del agua H2O en una membrana semipermeable y se produce desde el medio de mayor concentración hacia el menor de concentración de agua. Y aquí podemos ver un ejemplo de los tres. Es la difusión simple, la facilitada y la ósmosis. Yo les voy a hablar sobre el transporte iónico y potencial de la membrana. El transporte iónico posee más de 10 millones de iones, o sea que van viajando más de 10 millones de iones. Eso quiere decir que es más rápido que el transporte pasivo o el transporte activo. Este tipo de transportes tiende a ser, o es más bien selectivo. Esto quiere decir que no deja pasar cualquier tipo de ion y depende del diámetro o de el tamaño de la extensión del canal para que los iones pasen. Cada ion está
está cubierto por por soluciones acuosas por fuera de la membrana. Y existen varios tipos de canales dentro de este tipo de transporte. Como existe el transporte voltaje, que depende de su cantidad voltágica, y también existe el transporte mecánico, que depende del cambio de temperatura que empleen los iones. Existe el transporte leak channel, el tipo que depende que se abra espontáneamente los canales, ya sea que se cierre o se abran. El potencial de la membrana surge cuando hay diferentes cargas de eléctricos. Esta área es rica en A y en K. Se debe a dos cosas. Yo voy a hablar de conducción eléctrica o neurotransmisión. Todas las células se transmiten a través de una unión que se llama sinapsis. Por medio de esta unión, las neuronas se vinculan con una célula blanco. Un examen que estudió esta unión revela que las dos células no hacen contacto directo. Están separadas por una estrecha brecha de 20 a 50 nanómetros. A esta brecha se le llama hendidura sináptica. Una célula presináptica conduce los impulsos hacia la sinapsis. Una célula postsináptica siempre está en el lado receptor de una sinapsis. ¿Cómo es que este impulso de una neurona presináptica salta a la hendidura sináptica y afecta a la célula postsináptica? Los estudios realizados indican que una sustancia química participa en la transmisión de un impulso de una célula a otra. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de impulsos nerviosos en la sinapsis. Los neurotransmisores han sido estudiados significativamente por el campo de estudio de las ciencias biomédicas. Encontrando diversas sustancias que a su vez cumplen con varias funciones. Las principales neurotransmisores son la acetilcolina. Tenemos también la dopamina. La acetilcolina tiene un papel crucial en la activación, la atención, la memoria y en la motivación. Un ejemplo de neurotransmisor es la serotonina, con efecto generalizado, que se le conoce como la molécula del estado de ánimo. Esto fue todo por nuestra parte. Gracias.